Buen día, soy Aaron Espinosa Velasco, del equipo número 9 del grupo 632 de Mecánica Vectorial. Mis compañeros de equipo son Díaz Chávez Fabián y Flores Jiménez Sebastián. El día de hoy voy a resolver el primer ejercicio del tercer parcial de Mecánica Vectorial. Se nos da un pequeño ejemplo y vamos a ir a partir de ahí. Ok, este sería el ejemplo. Se nos dice que dos morteros en un edificio, uno situado en la azotea y otro en la planta baja, al ras del edificio, disparan un proyectil que choca en el aire en este punto. Entonces, hacemos lo siguiente. Se tiene que velocidad 2, o sea, del mortero número 2, coseno del ángulo 2, es igual a x sobre t. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia de aquí a aquí y de aquí a aquí es la misma. Es exactamente la misma en x. Entonces, pues se puede hacer la igualdad y podemos despejar t. Entonces despejamos t y nos queda igual a x sobre velocidad 2 por coseno del ángulo 2. Esto mismo se puede hacer con el primer mortero. La distancia que recorre de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí. Entonces, también despejamos t y nos queda así. T igual x sobre velocidad 1 por coseno del ángulo 1. Entonces, como estamos hablando del mismo tiempo, porque chocan en este punto, o sea que transcurre el mismo tiempo, podemos igualarlo. Entonces, esto es igual a esto. Entonces, igualamos las ecuaciones y nos queda así. Aquí podemos ver que podemos eliminar, cancelar las x. Y nos quedaría velocidad 1 coseno del ángulo 1 es igual a velocidad 2 coseno del ángulo 2. Y aquí despejamos coseno del ángulo 2. Entonces nos quedaría coseno del ángulo 2 igual a velocidad 1 por coseno del ángulo 1 sobre velocidad 2. Okay. Entonces ahora vamos con la altura. En la altura tenemos esta fórmula que es y igual a x por la tangente del ángulo menos g por x al cuadrado sobre 2 veces la velocidad al cuadrado por coseno al cuadrado del ángulo. Aquí, este es el mismo ejemplo, es el mismo edificio. La altura del edificio está representada por h mayúscula, que aquí se corta un poco por la imagen. Y la altura a la que chocan los proyectiles está representada con h minúscula. Entonces tenemos que la altura con respecto al mortero número 2 es igual a h menos h minúscula. O sea, esta altura. Ok, ahora lo único que vamos a hacer es sustituir la i de la fórmula que tenemos aquí, es la misma. Vamos a sustituir i con la altura del mortero 2. Entonces tendríamos que h menos h, sustituye ahí, y le ponemos negativo porque al ser una caída, es negativo. Entonces tenemos que menos h es igual a x por tangente del ángulo 2 menos g por x al cuadrado sobre 2 veces la velocidad al cuadrado por coseno al cuadrado del ángulo 2. Entonces, continuamos. Y ahora sustituimos el coseno del ángulo 2 con esta que ya habíamos hecho antes. Lo único que hacemos es elevarlo al cuadrado porque aquí lo dice en la fórmula. Aquí está. Entonces, lo elevamos al cuadrado
lo representamos así para facilitarnos y ver si podemos cancelar alguna otra expresión. Y sí, si podemos, cancelamos velocidad 2 al cuadrado. Nos queda lo siguiente. Y ahora vamos a sustituir h minúscula, que sería la altura del primer mortero. Y usamos la misma fórmula, nada más que pues ahora con h minúscula. Entonces nos quedaría lo siguiente. Y ahora lo que vamos a hacer pues es sustituir esta h con esta. La sustituimos y nos quedaría de la siguiente manera. Ahora veamos qué podemos eliminar, qué términos podemos cancelar. Entonces vemos que podemos cancelar g por x al cuadrado sobre 2 veces la velocidad al cuadrado por coseno al cuadrado del ángulo 1. Entonces las cancelamos y nos quedaría la siguiente expresión. Menos h mayúscula más x por tangente del ángulo 1 es igual a x por tangente del ángulo 2. Ahora despejamos despejamos h y nos quedaría x por tangente del ángulo 1 menos x por tangente del ángulo 2. Factorizamos y ahora despejamos x. Y nos quedaría x igual a h sobre tangente del ángulo 1 menos tangente del ángulo 2. Ahora con esta fórmula podemos continuar a la siguiente parte del ejercicio. Entonces nos dice, con la última fórmula que se determina en el minuto 15-20 del video, despejar el ángulo 2, teniendo en cuenta que el ángulo 1 es igual a 65 grados, la altura es de 15 metros y la distancia x es igual a 26 metros. Ahora calculemos el ángulo 2. Entonces tenemos la fórmula que hicimos anteriormente, x igual a h sobre tangente del ángulo 1 menos tangente del ángulo 2. Bueno, despejamos el ángulo 2. Primero pasamos tangente del ángulo 1 menos tangente del ángulo 2 a la otra parte de la expresión. Nos quedaría de la siguiente forma. Después pasamos la x y el otro término para quedarnos solo con tangente del ángulo 2. Entonces, ahora tenemos esta fórmula y la sustituimos con los valores que nos da esta parte del ejercicio. Entonces, la sustituimos con 65 grados, 26 metros y 15 metros. Nos daría lo siguiente. Y ahora, como nos pide solamente el ángulo, pues sacamos la tangente inversa y nos daría 57.465. Ok, ahora, con los datos y el valor del ángulo 2 del inciso anterior y la velocidad inicial del cañón 1, velocidad inicial 1 igual a 22 metros sobre segundos, determinar la velocidad inicial del cañón 2. Ok, aquí nos dan otro dato que es la velocidad inicial del cañón 1, que es 22 metros sobre segundos. Ok, ahora utilizaremos una de las ecuaciones pasadas que ya habíamos obtenido, que es coseno del ángulo 2 igual a velocidad 1 por coseno del ángulo 1 sobre velocidad 2. Pasamos la velocidad 2 al otro lado de la expresión. Nos quedaría velocidad 2 por coseno del ángulo 2 igual a velocidad 1 por coseno del ángulo 1. Y despejamos velocidad 2. Nos quedaría la siguiente expresión. Sustituimos con los datos que tenemos. Y nos daría que la velocidad 2 es igual a 17
0.287 metros sobre segundo. Ok, ahora, con los resultados de los incisos anteriores, determinar el tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo igual a tiempo transcurrido desde 0 hasta B. Desde 0 hasta B. Ok. Aquí es muy sencillo porque tenemos pues la fórmula, porque ya tenemos la fórmula que es la del tiempo. Entonces tiempo igual a x sobre velocidad inicial 1 por coseno del ángulo 1. Simplemente sustituimos con los datos que tenemos y nos daría que es igual a 2.7964 segundos. Eso sería todo. Gracias por su atención.